a resaltar en esta noche, pueden haber más que vamos a resaltar en esta noche como enemigos de la fe. Gloria al Señor. Como leímos acá, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, que es totalmente diferente. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro, como dijo el Señor Jesús allá en Juan 3:17, y él lo dijo bien claro, ese es el sinónimo de la fe. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice, el que en él cree no es condenado. Sí. Pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la fe se produce en creer, ¿sí? Por fe y para fe. O sea que si yo le creo al Señor, va a producir en mí una fe. Fe en el Señor, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho, en su sacrificio. Ahora, sin fe, como decimos en Hebreos, es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Si nosotros no oímos la palabra de Dios, entonces no vamos a tener fe. Ahora, podemos oír la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que va a producir fe. Porque el Señor Jesús también dijo en el 14 de Juan, para que vayan anotando ahí y sacando sus notitas. En el 14 de Juan, dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, aquí están los resultados. El que guarda los mandamientos, el que oye y los guarda, primeramente, para poder guardar los mandamientos del Señor, hay que tener amor hacia Él. Sí, porque es que yo no puedo guardar algo si no le tengo amor a las cosas. ¿Sí? Como, por ejemplo, una prenda que le haya dado a su familia. Y como le tiene amor a eso, usted la guarda y la cuida, ¿sí o no? Así es la palabra. Si usted no ama a Cristo, menos va a guardar la palabra. Es imposible. Entonces, para poder, hermanos, tener fe, para poder vivir a través de una fe, hay que oír la palabra de Dios. Pero hay que guardar la palabra y eso va a producir fe en nosotros para poder, hermanos, tener una vida diferente. Entonces, vamos a tratar 3 puntos, 3 enemigos de la fe que nos pueden llevar a nosotros, hermanos, a salir de la presencia de Dios. No olvidemos que hoy en día se está produciendo un fenómeno que es la apostasía. ¿Sí? La apostasía es aquellos que apostatan de la verdad, que traen mensajes que parecen verdad, pero no es la verdad, que hablan de Jesús, pero no hablan realmente de una manera como Él es, sino que lo presentan, pero detrás de eso traen otro mensaje. Y para eso hay algunos grupos que lo están haciendo, como por ejemplo los mal llamados testigos de Jehová, ¿sí? Los mormones, por ejemplo. Ellos presentan a Jesús y después vienen con el otro libro. Y así hay varios grupos que están utilizando el nombre de Jesús para poder presentarse. Como la gente tiene sed y hambre de Dios, le traen a alguien que es conocido en todo el mundo por su obra, el sacrificio en el Calvario. Entonces sabe que la gente cuando se le presenta eso, entonces atiende al que lleva el mensaje. Pero la gente, ignorando de la palabra, cae en lo que es en el engaño de lo que Dios lleva. Entonces, necesitamos conocer nosotros, hermanos, bien, perfectamente bien lo que estamos aprendiendo a través de la palabra.
Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la duda. La duda. La duda produce en el corazón cuando no estamos seguros de lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, en lo que hemos creído. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo sé a quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él dijo, yo sé a quién he creído. Y esto hay que tenerlo nosotros, hermanos, bien establecido en el corazón. ¿Por qué Pablo decía, yo sé a quién he creído? Es porque Pablo había tenido una experiencia que nunca se le iba a borrar de su corazón, hermanos. Un encuentro con Jesús. El encuentro que tuvo Saulo de Tarso con Jesús en el camino de Damasco fue el encuentro donde él entendió la grandeza de Dios. Aunque Saulo conocía la ley y era un hombre de alto conocimiento y él era celoso de la ley, él carecía de una verdad de conocer profundamente a Dios. Y por eso Jesús tuvo que intervenir en la vida de él. Aunque Saulo de Tarso hizo muchas cosas que están registradas en el libro de los Hechos, como la muerte de Esteban, por ejemplo, se podría considerar un hombre malo, pero no es que él fuera malo, simplemente él actuaba conforme a la ley que él había sido enseñado por sus padres. Él era celoso y por eso actuaba de esa manera. Entonces, Saulo hacía eso porque sentía celos por Dios, pero no se daba cuenta que el celo que él tenía era un celo que estaba totalmente fuera de serie de la presencia de Dios. Por eso Dios tuvo que intervenir en su vida. Y cuando Dios intervino en su vida, hermanos, Saulo entendió el mensaje. Es que eso es lo importante, de entender el mensaje de Dios. Porque no puede ser que nosotros vivamos 5, 6, 10, 15 años cristianos sin entender el mensaje de Dios. ¿Verdad? Qué bueno es tener un encuentro con el Señor para poder tener, hermanos, ese mensaje claro. ¿Sabe que una de las cosas que Saulo le produjo entender el mensaje del Señor, tenemos Hechos capítulo 9, es que hubo un diálogo? ¿Sí? Hubo un diálogo con el Señor. Dice el versículo 4. Y cayendo en tierra oí una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente Saulo dijo, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, y aquí hubo una reacción de Saulo. Ya Saulo no era el Saulo perseguidor, ya no era el Saulo, aquel hombre que tenía una autoridad total sobre los cristianos, aquel Saulo que perseguía con bastante dureza a los cristianos, sino que aquí era un Saulo diferente. ¿Por qué? ¿Desde cuándo se produjo esa diferencia? Cuando Saulo comenzó a hablar con Jesús. En el diálogo, Saulo empezó a darse cuenta con quién estaba hablando. Y una de las cosas importantes es que estaba entendiendo el mensaje de Jesús. Porque Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese fue el mensaje. Y Saulo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Él quería saber por qué ese personaje, esa voz le decía, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Y cuando le dijo, yo soy Jesús, entonces cambió automáticamente la actitud de Saulo. Ya no era el Saulo perseguidor, ya no era el Saulo agresivo, ya no era el Saulo que venía a atrapar y a llevar a prisión a la gente. Era un Saulo ahora que estaba temeroso y temblando delante de Dios. ¿Cuándo se produce esto? Es cuando hay un diálogo, cuando hay un encuentro con el Señor, es cuando empieza a tener un hermano, el temor, hermano,
el temor de Dios y empieza, esa es la palabra temblar, quiere decir estaba él humillado en su presencia. Es cuando empieza uno a humillarse, hermano. Y la duda, hermano, aunque venga, hermano, no va a hacer efecto en nuestra vida porque hemos tenido un encuentro con Jesús, un diálogo con Jesús y hemos guardado, hemos entendido el mensaje de su palabra. Ahí es cuando uno empieza a sostenerse, hermano, con temor y temblor en su presencia. Porque es la única manera que el cristiano puede estar bien parado. Cuando el cristiano deja de temblar en la presencia del Señor y deja de temer en la presencia de Dios, tiene un peligro grave. Porque se siente muy suficientemente ya y no necesita de aquel que puede ayudar. Hermanos, nunca podemos desprendernos de la mano de Dios. Tenemos que sostenernos siempre, hermanos. Aun cuando conozcamos tantas cosas, aun cuando hemos tenido buenas experiencias, aun cuando hemos visto victorias, hermanos, tenemos la necesidad de seguirnos sosteniendo de la mano del Señor. Es que eso es necesario para poder mantenernos firmes. Entonces, fíjese que el Señor Jesús trata el tema de la duda con sus apóstoles. Marcos capítulo 11. Vamos a leer un pasaje por acá. Gloria al Señor. Marcos 11. Y vamos a ver el versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Gloria al Señor. El tema de la higuera, quisiera yo como presentar un poquito ese tema. Cuando Jesús vio la higuera de lejos, aunque él sabía que la higuera no tenía fruto, porque él lo sabe todo. ¿Sí? Él lo sabía perfectamente bien que la higuera no tenía fruto. Pero él quería probarle a sus discípulos la condición en que ellos estaban. Mostrarle a ellos la necesidad de tener más fe en Dios. Aleluya, Jesús. Porque, hermanos, aunque caminemos con el Señor Jesús, muchas veces la confianza de sí mismo lo lleva a perder, hermanos, esa fe en Jesucristo. Ellos estaban caminando con el Señor y ellos miraron los milagros. Y ellos, miren, hermanos, no tienen un concepto bastante fuera de serio. Cuando uno camina con alguien que muestra fuerza, que tiene capacidades, que es muy inteligente, y uno camina con la persona, uno se confía que anda con alguien que lo puede ver en todo momento, ¿sí o no? Pero no aprende de él. ¿Sí? No aprende de él. Ellos estaban confiados que andaban con Jesús, que delante de él nada, hermano, era difícil. Siempre todo lo hacía, pero ellos no aprendían de él. Ese era el problema. ¿Sí? Y ellos estaban confiados, pero el Señor Jesús, cuando fue a la higuera, y el hecho de la higuera era que la higuera era frondosa, era una higuera que estaba hermosa, y que ellos con sus ojos miraban que la higuera estaba hermosa, y posiblemente la higuera tenía frutos para ellos, aunque el Señor sabía que no tenía frutos. Porque la apariencia, muchas veces el que se ve, da a decir alguna cosa que no es real. ¿Sí? Y cómo el Señor pudo mostrarle a ellos que aunque miraban una higuera hermosa, frondosa, ellos no se daban cuenta que no tenía fruto, que la higuera no tenía nada en lo absoluto. ¿Sí? Y para poder probar, tuvo que llevarlos a la higuera y mostrarles que la higuera, aunque se miraba hermosa, no tenía nada en sí. Porque, hermanos, la apariencia y la hermosura se pueden por fuera, pero por dentro a veces no hay absolutamente nada. Y por eso el Señor, cuando la vio, dijo: que se seque. Y el día siguiente que pasaron, se dieron cuenta que la higuera se había secado desde la raíz.
Y ellos le dijeron, Señor, se sacó la higuera. Pero ellos no entendían el mensaje. Eso quería decir que el hombre, por su apariencia, no se puede salvar. El hombre tiene que tener fruto en su vida. El hombre tiene que llenarse de Dios. Tiene que alimentarse de Dios. Hermanos, para nosotros dar frutos espirituales, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de esta palabra, hermano. ¿Para qué? Para que nuestra vida dé fruto, hermano. Aún cuando miremos que nuestra vida no tenga una hermosura por fuera, pero por dentro está llena del poder de Dios. Gloria al Señor. Y eso es lo que produce fruto, hermano. El alimento espiritual, el alimento de Dios, para poder dar el fruto a su tiempo, hermano. Gloria al Señor. Pero la vida del cristiano, como la higuera, es una vida que está seca. Aunque parezca hermoso, pero está seco. Y esto fue lo que lo llevó el Señor a mostrarles que ellos no debían de dudar de lo que el Señor les enseñaba, lo que el Señor les hacía para que ellos entendieran la grandeza y la gloria de Dios. Porque Jesús no solamente habló, sino Jesús también hizo cosas maravillosas, hermano. Hechos que nadie puede hacer, hermano. Gloria al Señor. Mire, hermano, muchas veces nosotros queremos que Dios haga cosas grandes para poder creer. No, hermano. Hermano, mire, nosotros debemos de creer a Dios, aun cuando no haga nada en nuestra vida, tenemos que creer, hermano. Porque Él prometió y Él lo va a hacer, hermano. Esa es la promesa de Dios. Entonces, la duda puede ser uno de los puntos, hermano, que pueda llevar a tu vida a retirarte y a creerle a Dios, a retirarte de la presencia de Dios. La duda es cuando no hay, en tu vida no se han producido aquellas bendiciones que estás esperando. Posiblemente has estado orando y que hay una situación, pero que no se ve nada, y eso te puede crear una duda. Ay, tanto tiempo que llevo. Ya ahora ya ni quiero orar, ya no quiero, no siento el deseo. Eso comienza a mostrar que en tu corazón ya entró la duda de que Dios puede hacer algo. Sí, esa es la razón. Hermano, mire, yo creo que el Señor Jesús dijo algo: orad y velad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Porque la duda es una tentación de dejar al Señor. Y el apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. ¿Sí? Oremos sin cansarnos, hermano. Mire, en Efesios capítulo, hablando de la oración, Efesios capítulo 6 y el versículo 18. Efesios 6, 18. El apóstol Pablo da una receta de la constancia en la oración, hermano. O más bien, él nos pide que tenemos que orar. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y no solamente hacer eso, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, hermano. ¿Cuándo es que se termina? ¿Cuándo es que uno deja de orar? Es cuando empieza la duda de entrar en el corazón. Eso es. Sí. Yo estoy orando. Mire, le voy a contar algo. Aquí me envió un correo un hermano en la iglesia que ha pasado por una situación difícil, hermano. Y pastor, ayúdame. Sí, hermano, estamos orando, hermano. Persiste, hermano. Y joven, persiste, hermano. Y ayer me envió un mensaje de hermano Raúl y me cuenta la historia. Hermano, Dios me ha dado victoria. Hermano, créanme, yo me puse a llorar. ¿Sabe por qué me pude llorar? Porque la persistencia, hermano, mi Dios no lo va a dejar a uno, hermano, ahí sentado, ni tampoco olvidado. Mi Dios responde a la oración, hermano. Ahí viene la oración, un hermano testificaba: durante 2 años tuvo un problema de corte, hermano. Nadie lo sabía, ni solo él y su familia. Y yo le decía: sigamos orando, hermano. Un momento que se me desanimaba, yo decía: no, hermano, insista, porque mi Dios lo va a sacar de esto. Usted es inocente, me decía: sí, hermano, soy inocente. Pues usted es inocente, Dios lo va a defender. Amén. El abogado contactó, le cobraba 10,000, yo no tengo 10,000, así que no tengo abogado. Le dije: el mejor abogado es Jesucristo, vaya sin abogado.
Insistió. Ayer fue la última corte y le dieron totalmente una libertad donde él no se tentó. Gloria al Señor. Y él lloraba y decía, hermano, ¿quién iba a querer tanto tiempo? Pero Dios es justo. Amén. No se desesperen. Amén. Amén. Mi Dios no va a dejar esto por un lado, hermano. Persista, mire. A veces, cuando el tiempo va avanzando, el primer enemigo que surge a su vida es la duda. Y empieza a decir, va, ¿dónde está tu Dios? Y el salmista lo dice. El rey David lo decía, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Es que mi padre de noche y día es mi llanto y mi congoja bueno, pero ¿dónde está tu Dios? Así. Hermano, Dios no se va a quedar quieto, hermano. Dios va a responder a su tiempo. Hermano, el tiempo cuando va avanzando es cuando uno más confianza debe tener en Dios. Siga persistiendo en la oración, porque Dios a su tiempo va a responder. Aleluya. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. Ser, hermanos, persistir, tener perseverancia, quiere decir no desmayar, mantenerse en esa posición como que ya las cosas son hechas. Como que las cosas ya son hechas. La duda se puede crear, hermanos, cuando usted deja ya de buscar el rostro de Dios. Así que, hermanos, los que tenemos ese buen hábito de orar, no desmaye, siga. Y si su problema se le acabó, hay muchos hermanos con problemas, interceda por ellos. Interceda por ellos. Porque es necesario interceder. Aleluya. Vamos por el segundo enemigo, que es la ignorancia de la palabra. Por ignorar la palabra, eso puede robarnos la fe. Hermano, por eso vuelvo y repito, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la palabra hay que guardarla, hay que vivirla. Como dijo el apóstol Santiago, ¿qué fue lo que él dijo en ser oidor y también ser que hacedor de la palabra? Pero él toca unos puntos aquí muy interesantes en lo que él enseña con relación a estar atento a la palabra. Me interesa lo que él empieza diciendo acá en el capítulo 1. Dice el 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Como algunas personas vienen a la iglesia y no, yo fui a oír la palabra, pero están más dormidos que despiertos, ¿no? Porque hasta la palabra los duerme. ¿Sí? Se duermen y eso está que hay cada rato, no. Y como el pastor lo ve durmiendo, se les pega un grito y se despierta, vamos. A ver si atiende. Sí, cuando usted vaya a gritar al pastor, porque alguien está despertando. Sí. Y es que yo fui a oír la palabra, pero ¿de qué le sirvió oírla? Yo creo que ni la oyó. Porque miren, hermanos, a veces estamos dentro de la casa de Dios y parece que estamos presentes, pero estamos ausentes. Porque nuestros pensamientos, en nuestro corazón están otras cosas. A veces vemos a la gente ahí, pero ni siquiera están escuchando, y lo están viendo a uno. Mire, le voy a contar que me sorprendió. Alguna niñita estaba bastante así en su cochecito, ¿no? Yo la fui a ver. Estaba con los ojos abiertos. Le digo yo a la mamá, ¿está dormida o está despierta? No, está dormida. Así hace mucho en el culto, ¿no? Están sentados con los ojos abiertos, están dormidos. Es verdad. Uno que habla, y parece que lo están viendo, pero no, están vivos.
Está en otro planeta. Sí. Hermano, ¿verdad? Hay que ir a pescarlos. A ver si quiero, ¿no? Este es el problema, hermano, por el cual muchas veces el pueblo de Dios está, hermanos, muchas veces retenido, porque la palabra no la están oyendo ni la están guardando. Están viviendo una vida religiosa, se vuelven religiosos. Voy al culto a hacer actos de presencia, pero no voy a oír la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos venir a oír la palabra. Si el tiempo que sacamos de estar acá es para oír la palabra de Dios, irnos llenos de la palabra de Dios, que Dios comporte nuestras almas a través de su palabra, que podamos llegar a mi casa contento, hermano, con ese poder espiritual, y ahí se levanta el problema y diga: todo lo puedo en Cristo y te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, y todo lo que venga a presentar, vaya de la casa, hermano, y eso va a ser que hermano. Lo que todos tienen que ir cuando te va lleno del poder de Dios. A veces llegamos a la casa y se revolotean todos ahí, hermano, y no hay ni siquiera autoridad porque no nos llenamos de la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Pastor, venga, porque aquí se levantó el enemigo. Y usted que no fue por allá a llenarse. ¿Qué pasó? Sí. Alguien me llamó una vez y me dijo: venga, hermano, porque aquí hay un. Me dijo. Y le dije: ¿usted está trayendo el Espíritu Santo? Sí, me dijo, pero usted, oye, usted tiene autoridad. Tiene que ir el pastor. El Señor Jesús envió 70 y les dijo: aquí les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. A los 70. Y los 70 habían regocijados. ¿Por qué? Porque se les juntaron los demonios, dice. Así dice. No era porque era solo para uno, eran todos. El hombre y la mujer que está lleno del Espíritu Santo tiene que tener bien claro que tiene la autoridad de Dios. Usted no necesita buscar a alguien más que tenga el Espíritu Santo para poder combatir. Haga lo que tiene la autoridad de Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Dice el versículo 22: pero ser hacedores de la palabra es no solamente oidores engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va luego y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor. Entonces, la ignorancia de la palabra nos puede llevar a nosotros, hermanos, también a perder la fe. Por ignorar la palabra. Por ignorar la palabra, hermano. Mire, hermano, muchos no saben, muchos cristianos no saben las grandezas de Dios porque no leen la palabra. Cada vez que yo leo un pasaje y veo los milagros de Dios del Antiguo Testamento hasta hoy en día, yo me lleno más de fe, hermanos. Así como le abrió el mar rojo al pueblo de Israel, porque no nos abre camino en medio del problema. Es una realidad. Así como ese pueblo salió libre de Egipto y iba caminando por allá, y así se encuentra, hermano, con un obstáculo grande. El mar era grande, hermano. ¿Quién podía atravesarlo? Ni nadando, solo con barco, pero no tenía. Y ese obstáculo era tan grande que ¿qué iba a caber en la mente del hombre que Dios hiciera algo en eso? Y así muchas veces el problema es tan grande que a veces se duda que Dios pueda hacer algo, hermano. Hermano, no hay nada imposible para Dios. Si ese mar lo abrió y pasaron en seco, como en camino seco, hermano, que ni siquiera se mojaron las sandalias, hermano, porque el agua huyó de la presencia de Dios y pasaron en victoria hasta el otro lado. ¿Cómo será que Dios nos saque de ese problema, hermano? Claro que sí, pero creámosle a Dios. La ignorancia de la palabra puede producir, hermano, que nuestra fe se complique. Ese es el otro enemigo que puede llevarnos a nosotros
a quitar del corazón la confianza en Dios. Ahora miremos aquí hay un versículo en 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1. Dice el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué? Por fiel. Y dice ahí, me puso en el ministerio, dice, ¿sí? Así, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia, ¿qué más? En incredulidad. Pablo reconocía que todo lo que había hecho anteriormente era por ignorancia. Pero dice gracias al que me fortaleció. Gracias a Cristo, hermanos, que nosotros somos fortalecidos porque le creemos. Por la ignorancia puede producir, hermanos, que la fe se nos termine a causa de ignorar las grandezas de Dios. Por eso dice ya en Romanos 8, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su propósito son llamados. Y para poder amar a Dios hay que guardar su palabra. Así es. Hay que guardar la palabra creyendo a esa palabra, hermanos. Y esa palabra que está dentro de nosotros produce fe, hermanos. Y aunque las cosas parezcan malas, todo lo que venga contra nosotros, hermanos, va a ser para bendición. Porque así lo dice la palabra. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a ver, conforme a su propósito son llamados. Para el pueblo de Dios no puede existir derrota, hermano. El pueblo de Israel fue derrotado muchas veces porque le daba la espalda a Dios. Porque dejaba al Dios de los cielos, hermano. Hermanos, si el pueblo de Israel nunca hubiera dejado a Dios, nunca hubieran adorado a otros ídolos, nunca hubieran hecho cosas que los vendieron a Dios, hermano, le aseguro que no fuera el pueblo de Israel lo que ahora vemos, hermano. Fuera un pueblo de Israel diferente, hermano. Pero ellos le daban la espalda a Dios. Y cada vez que le daban la espalda a Dios, tenían derrota. Eso es real. Eso está escrito ahí, hermano. Y también nosotros, hermano, debemos de considerar esto. Cuando usted empieza a dudar de Dios, empieza a dejar de oír la palabra, de alimentarse de la palabra, por su duda y su ignorancia, le da la espalda a Dios y usted su vida es peor que lo que llevaba antes. Hermanos, si hemos visto cuántos milagros ha hecho Dios en nosotros, ¿será que no podrá hacer otros más? Claro, hombre, porque Dios nos lleva ¿de qué? De victoria en victoria. Él no nos lleva de victoria en derrota y de derrota en victoria, no, de victoria en victoria, hermano. Así nos lleva Dios. Pero ¿cuándo? Es cuando nosotros nos mantenemos con esa fe. Así que aliméntate de la palabra, llénate de la palabra. Pablo reconocía que por su ignorancia hacía lo que hacía, pero ahora que conoce a Dios, él se siente fortalecido. Él se siente, hermano, que Dios lo sostiene. Y dice acá, porque me tuvo por fiel. Y qué bueno que Dios lo tenga uno por fiel, ¿no? Este hijo que está aquí es fiel a mí. Oiga, que Dios diga esas cosas sobre uno, eso es grande, hermano. Ese es fiel. Y por eso él no va a pasar por lo que otros pasan. Este mi hijo fiel yo lo voy a guardar. Este mi hijo fiel yo le voy a dar la victoria. Este mi hijo fiel siempre tendrá, aleluya, en su vida esa fortaleza de parte mía. Eso es lo que Pablo dice. Y yo creo que debemos de experimentarlo nosotros. Entonces debemos de conocer más la palabra para que no venga la duda. No venga la duda. Quiero ir en el otro paso, que es la impaciencia. La impaciencia. Bueno, el apóstol Santiago da una reflexión de la paciencia. Allá en el capítulo 5 de Santiago, de la paciencia.
Por tanto, hermanos, dice en el 7, tened paciencia hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo, hermano? Fíjese que hay una parábola que yo le he mencionado, no sé si la otra vez la mencioné, de las 10 vírgenes, ¿no? Y que hubieron 5 que fueron prudentes y 5 insensatas. Pero las insensatas fueron porque no fueron fieles a creerle a Dios de que Él vendría en el tiempo que Él había estipulado, porque Dios puede tardar, hermano. Pero una de las cosas que tenemos que tener en esta espera hacia el Señor, fe que va a producir la paciencia. Porque si tenemos fe, también vamos a adquirir paciencia, hermano. Y si tenemos paciencia, pues sabemos que le creemos a Él. La impaciencia, el desesperarnos, el querer dejar las cosas así y no continuar, eso nos produce a nosotros pérdida de fe, pérdida de confianza. Ya no tengo confianza, ya no creo yo que pueda pasar algo. Eso que se llama impaciencia. Esperemos pacientemente lo que Dios ha prometido. Gloria al Señor. Y para eso, como decía, las vírgenes insensatas fueron aquellas que no tuvieron provisión. Eran las que estaban tan confiadas en sí mismas que decían que lo que tenemos es suficiente. ¿Para qué quiero más? No, hermano, mire, es necesario que nosotros cada día nos llenemos, miremos el termómetro del aceite del Espíritu de Dios. Tenemos que ver cómo estamos, hermano. Y si es posible tener, hermano, esa provisión que necesitamos, porque el Señor puede tardar, hermano, y no sabemos cuánto tiempo tarde. Y debemos de mantener el aceite del Espíritu de Dios para que la paciencia no se acabe, hermano. Sí, hermano, porque si uno no está en contacto con Dios, puede llegar un momento en que la paciencia se pierde. Sí. Yo he visto gente de, yo no voy más a la iglesia. Ya no quiero saber más de la iglesia. Por cositas simples, están perdiendo la salvación. La salvación es grande. Y hay que guardarla. Hay que tener, hermanos, esa paciencia hasta que el Señor venga, hermano. ¿Por qué? Porque es que realmente no podemos perderlo, echarlo todo por la borda sin ver los resultados, hermano. Mire, voy a ver un pasaje por acá. Vamos a ver allá en Génesis capítulo 39. Génesis 39. Y esto aquí nos habla de José. Ya vamos a terminar, hermano, ya que se nos fue el tiempo. Génesis 39. Gloria al Señor Jesús. Aquí vamos a ver unos puntos importantes. Dice el versículo 1: llevado pues José a Egipto, Potifar, dice, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró, los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero dice el 2: mas Jehová estaba con quién, con José, y fue varón que próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con quién, con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire esto, qué hermoso. José, todo lo que le hicieron sus hermanos, en ese momento, de pronto, cuando lo metieron en la fosa, que aún hasta uno de los hermanos dijeron matémoslo, ¿sí? Pero hubo uno que intervino a que no lo mataran. José, me imagino que en esa fosa pensaba que se le había acabado todo. Se había terminado todo, hermano. Y ahí en esa fosa pudo haber llegado muchos pensamientos en decir: ¿dónde está el Dios de Jacob? ¿Dónde está el Dios de mis padres? ¿Dónde está el Dios que prometió ayudarnos? Pudo haber dicho muchas cosas, pero aquí no lo registra la Biblia. Pero hermanos, cuando uno está en una fosa, ahí vienen los miles pensamientos, los que nunca han pensado, ahí llegan, hermano. Cuando está sentenciado a morir,
Ahí viene, hermano, los pensamientos que jamás en su vida había pensado. Pero ahí estaba José. Y algo importante fue que de esa fosa salió José, hermano. Y aunque José fue llevado y vendido como esclavo a los egipcios, Dios no se había separado de él. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué será que Dios siempre lo prosperaba? Porque José, aunque pasó por lo que pasó, estaba siempre confiando en Dios. Estaba, hermano, dependiendo de Dios. Él no había dudado de que su Dios lo iba a ayudar hasta lo último, hermano. Lo sacó de la fosa, lo vendieron como esclavo y sabía que como esclavo Dios lo prosperaría también. Mire qué tremendo. Sí, hermano, no importa la condición, no importa donde estemos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Amén, aleluya. Si Dios por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Sí. Donde quiera que estemos y en la condición que estemos, hermano, si nos mantenemos, hermano, en esa posición, creyéndole a Dios, hermano, Dios nos va a prosperar. Dios nos va a sacar del problema, hermano. Y aquí conocemos la historia que le pasó a José. ¿Sí? Pero José fue prisionero. Y allá en la prisión también fue prosperado. Miren qué condiciones, ¿no? De una fosa a un esclavo, ahora va a una prisión y Dios estaba con él. ¿Cuál era el secreto de José? Es que José le creía a Dios, hermano. José, las circunstancias no lo llevaban a dudar nada de Dios. No, hermano, no importaba en la condición que estuviera, él seguía confiado en Dios, hermano. Mire que se le presentó el problema de la mujer de Potifar. Si hubiera sido un sinvergüenza, un pecador, uno que no tuviera temor de Dios, ahí mismo comete el pecado. Pero él tenía temor de Dios porque la acción de él fue el temor a Dios. Porque lo que él hizo, hermano, eso fue mostrarle a Dios su fidelidad a Dios. Y hermano, créame que el que le es fiel a Dios, hermano, el que no duda en su palabra, el que se guarda en su palabra, hermano, Dios lo va a prosperar. Y no importa la condición, no importa en el estado que está, Dios está con él, hermano. Porque es que los tres pasos que dio José ahí, a mí me llama la atención: la fosa, esclavo y prisionero. Y de la prisión salió ¿para dónde? Para una altura. Dios lo puso en lo alto. Porque así es nuestro Dios, hermano. Así que no nos preocupemos, hermano. Guardemos la fe en Dios, hermano. Que estos enemigos nos vengan, hermano, a robarnos las promesas de Dios en nuestra vida, hermano. Dios nos ha dicho que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si, hermano, y Él lo ha dicho, Él lo cumple. No dudemos, pero ni siquiera una milésima de su palabra, porque Él es fiel a su palabra, hermano. Aún cuando nosotros le fallemos, Él sigue siendo fiel a su palabra. Póngase de pie. Así que no podemos dejar, hermanos, que en el corazón lleguen estos agentes que nos roban la fe, hermanos. Digámosle al Señor Jesús, digámosle al Señor Jesús, que nos siga sosteniendo, fortaleciendo, como el apóstol Pablo me fortaleció. Por mi ignorancia yo hacía esto, pero Él me ha fortalecido para que siga, aleluya, hacia adelante. Hermanos, nosotros no estamos retrocediendo, sino que estamos firmes, orando en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica en el Espíritu, hermano, que esto es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar por nosotros, por nuestra familia. Vamos a orar por la iglesia, hermanos. La iglesia tiene que estar presente, hermano. A veces dejamos de asistir a una reunión porque pensamos que vale más otras cosas que escuchar la palabra de Dios. No, hermano, escuchar la palabra de Dios vale mucho más que cualquier otra cosa, hermano. Y esa es la razón por la cual muchas veces somos débiles, aleluya, espiritualmente, porque dejamos primeramente oír la voz de Dios y nos vamos a oír otras cosas. Vamos a orar. Bendito Dios.